Hoy quiero hablar contigo sobre el suicidio en el ámbito cristiano. Y es que ayer platicaba con alguien respecto de la noticia del suicidio de un líder cristiano de una de las más grandes denominaciones del planeta, si no es que la más grande. Esto fue en Brasil. La denominación, las Asambleas de Dios. Rápidamente este amigo cristiano hizo un comentario empático, aunque con aires de autosuficiencia y conocimiento de causa. Eso no le sucede a quien tiene una buena relación con Dios, dijo, enfatizando que cuando se tiene una relación correcta con Dios, nunca habrá una desviación de lo que se debe hacer, porque Dios siempre está con aquel que ha tenido un encuentro fehaciente con Él. Y un caso muy sonado en nuestro país fue en el 2014, en que un popular líder cristiano en el estado de Morelia, Michoacán, luego de años de bregar con un trastorno depresivo, optó por el suicidio. Luego del cual su viuda envió una carta al público cristiano, explicando cómo su trastorno, aunque medicado él, nunca se dio y acabó con su vida. Una persona me comentó sobre este incidente, que cuando no se sabe luchar contra la depresión, fácilmente se cae en el suicidio. Lamentablemente, tanto conocedores como indoctos acerca de los padecimientos psiquiátricos y psicológicos suelen emitir opiniones o juicios con sus conocimientos rudimentarios y llegar a sus propias conclusiones como verdades acabadas. Se ignora que una multiplicidad de factores pueden estar participando en ello: genéticos, ambientales, circunstanciales, de relación, etc. Pero tanto unos como otros opinantes no miran más allá de sus perspectivas, y aunque puede haber más explicaciones, solemos circunscribirnos a nuestro bagaje de análisis, juicio y conocimientos limitados. Y esa autosuficiencia puede no solo afectar nuestra opinión sobre el paciente, sino afectarle a él directamente, si se es cercano y se tiene influencia sobre él. Pero veamos una tercera opinión. Mi apreciación dudo que sea la única y definitiva, pero creo que tiene un margen de error menor y de empatía hacia aquellos que sobreviven a los suicidas. Necesitamos escudriñar en las ciencias para poder entender qué sucede en la mente del suicida. Esas personas que opinan sin fundamento científico y solo parcialmente bíblico, para llegar a esas opiniones, seguramente ya han recorrido algunas enseñanzas bíblicas que les dan cierta orientación al respecto. Algunos otros pueden opinar que se trata de mentes débiles, que sucumben fácilmente ante cuestiones que para los primeros son trivialidades. Pero unos y otros se quedan cortos y harían mejor guardando sus simplistas apreciaciones. Ahora bien, quiero que veamos el aspecto psicológico del suicida, que me parece bastante importante. La mente del suicida suele contener ideas que le intoxican, como la creencia de que es imposible de manejar X o Y situaciones, llevándole a concluir que es mejor acabar con su vida. Y eso pudo haber estado en la mente del suicida, martirizándole por años, y no hubo quien lo apoyase. Un amigo al cual tenerle confianza para expresar sus ideas sin ser cuestionado ni juzgado, sino comprendido y apoyado. Lidian estas personas con ideas depresivas y negativistas como: la vida ya no vale la pena o no tiene sentido.
Ideas nihilistas como desear la muerte y, por último, buscarla para terminar su sufrimiento. Este líder de Brasil y el de México y algunos otros que también acaban quitándose la vida en el ámbito cristiano, vierten su profunda depresión en notas, como lo hizo este líder en la carta en Brasil. Una sensación de incomprensión, así como una indefensión aprendida, en la que hagan lo que hagan, no pueden escapar del suplicio. Hay otros que anidan ideas filosóficas, concibiéndose mártires de una causa cristiana o de servicio, conjugándose con la idea luterana de que el suicida puede pasar a la otra vida y estar con Dios. ¿Cuánto de esas ideas ha estado en las mentes suicidas de los cristianos, que sin lugar a dudas tenían una relación apropiada con Dios? Cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánta oración, ayuno, sacrificio, etcétera, invirtieron en la búsqueda de su salud y no lo consiguieron. Cuánto se recriminaron por creer que no tenían la fe para sanar. Ahora, no trato de hacer una apología del suicidio de los cristianos que no han resuelto su dolor psíquico o físico, justificando sus enormes dificultades para estar bien. No. Pero sí es conveniente entender un poco su mente y su dolor, ser empático con ellos y no forzarles a requerir una nota post-mortem de ellos o de los familiares, sea escrita para menguar el juicio y la incomprensión de los cristianos rigoristas y poco empáticos. A veces es necesario entender cuáles son las causas más frecuentes del suicidio para darnos una mejor idea de situaciones como esas. Existen padecimientos enormemente difíciles de tratar y que la ciencia misma suele estar limitadísima para revertirlos. Y a momentos lo que hacen es solo mantener en mediana calidad de vida o sobreviviendo lastimeramente sus padecimientos. Y algunos de estos, los más comunes o frecuentes, son el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de bipolaridad, el trastorno límite de la personalidad, alcoholismo, adicción a sustancias, esquizofrenia, padecimientos crónico-degenerativos. Y ante estos padecimientos, enarbolar recomendaciones, consejos, orientaciones sin fundamento verdaderamente bíblico o científico, evidencia una soberbia extrema en los atrevidos y temerarios consejeros cristianos. También conviene conocer cuáles son los generadores ambientales de las ideas suicidas. En gran medida, la violencia, tanto social como familiar, se relaciona con el suicidio y su incremento en el número de estos, al igual que la injusticia social que lleva a la pobreza extrema. Pero, ¿cuál es el daño adicional para los sobrevivientes? Cuando los cristianos emiten un juicio acerca del suicida, no toman estos factores que pudiesen ser atenuantes del juicio y el estigma para los sobrevivientes. Pero llegamos a un punto en donde requerimos conocer algunos de los factores neurofisiológicos que participan en ello. Y estos nos pueden explicar que existen en algunos casos déficit
de serotonina, por ejemplo, o alguno u otros neurotransmisores cerebrales que flagelan con insuficiencia en la producción de sustancias para un estado de ánimo apropiado, con el propósito de enfrentar los vaivenes de la vida, o pensamientos alterados y casi imposibles de controlar. Un familiar que no se ha documentado en relación con los déficits del cerebro juzgará de manera simplista e injusta. Este familiar, amigo o consejero que expresa consejos tan estúpidos como: solo es cuestión de que hagas a un lado esas ideas. Algún pecado tienes que te está estorbando. Algo que hiciste te está generando el castigo de Dios. O Dios tiene para ti grandes proyectos. De otra manera no te estaría sometiendo a esto, porque sabe que lo puedes soportar, etcétera. Por muy buenas intenciones que estas apreciaciones pudiesen tener, lo único que hacen es empeorar la situación y generar más confusión que ayuda al paciente. Entremos un poquito a la mente del paciente. La prevalencia indica que son los hombres, en proporción del 80%, comparado con un 20% de mujeres que se suicidan. No es un acto de cobardía ni de egoísmo, sino de una serie de factores que participan y para los que no cuenta el suicida con elementos de ayuda para sí mismo. Hay que tener en cuenta que una persona con un trastorno de ansiedad, o con depresión, o con un dolor crónico, o un padecimiento incurable, que está pensando en suicidarse, tiene detrás una historia personal y familiar, además de una cierta predisposición psicológica. El pensamiento suicida o el suicidio no es un evento aislado. No hay una sola causa, es un factor multifactorial. Entonces es una pena que la simplicidad de los espirituales sea un factor que obliga a muchos a morir por su propia mano, ya que han impedido con sus conclusiones rigoristas que el paciente busque ayuda, recriminando la posible búsqueda en la psicoterapia o en la psiquiatría, o más fácil, en la consejería. Estos consejeros espiritualoides pusieron a su disposición la pistola, el veneno, la navaja, los barbitúricos, el vehículo, el edificio desde el cual se arrojaron. Entonces cabe una pregunta fuerte y concluyente: ¿se suicidó o lo suicidaron sus allegados?